nefroblastoma, neuroblastoma, retinoblastoma. Ujú. No significa que no se puedan presentar en adultos. Ahora bien, el tumor de Wilms se presenta con mucha frecuencia en un solo riñón, pero a veces puede encontrarse en ambos. Es el único tumor que tiene un estadio 5. ¿Y cuál sería el estadio 5? El que esté infiltrado los dos riñones. Entonces, ahora tenemos muy buenas tasas de sobrevida en los pacientes con tumores de Wilms, incluso un estadio 5. ¿Y por qué se llama tumor de Wilms? Porque es quien lo descubrió, ¿no? Entonces, constituye el 6% de los cánceres infantiles, es el quinto lugar de los tumores malignos, es más frecuente en los niños de 1 a 5 años sin predilección por el sexo. Aquí algo importante es que es muy común que se dé en los primogénitos. Casi siempre son niños muy bonitos, que son el primer bebé de los papitos y generalmente este tumor llega a encontrarse como hallazgo por la mamá, que al estar explorando al bebé, a su niño, no lo está explorando, más bien lo está bañando y de pronto encuentra que le incrementa el volumen abdominal. O la otra es que como es un tumor, está en peritoneo o retroperitoneo, niños. Retro. Retro. Entonces crece mucho y puedes no darte cuenta. Y otra opción de que se diagnostican es que el niño está corriendo, está de 2, 3 años, está corriendo, está jugando, se cae, se pega en la panza y llega a tu hospital con abdomen agudo. Lo abren y resulta que tenía un tumor que se rompió porque la cápsula es muy, 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 muy delgadita. ¿La que sigue? ¿Cuál es la etiología? Bueno, decíamos que lo más frecuente es que sea una mutación esporádica, ya sea en el gen WT1 y WT2. Hay otro porcentaje que está asociado a anomalías congénitas, principalmente síndromes genéticos que son asociados a sobrecrecimiento. Todos estos síndromes de sobrecrecimiento son Begue-Wiedemann, Dennis-Drash, Warg, Perlman y Golabi-Bemmel. Los más frecuentes de estos son Begue-Wiedemann. ¿Cuál es el Begue-Wiedemann, doctores que ya vieron genética? En el que hay, bueno, como dice, un crecimiento exagerado, mi hipertrofia, bueno, eso lo vi en neuro, pero no lo vi en donde dijo, y recuerdo que hay un falocele. Generalmente son niños que crecen mucho. Desde que nacen tienen datos de sobrecrecimiento y por lo tanto sí tienen macroglosia, onfalocele, organomegalia, tiene hepatosplenomegalia. Entonces es importante que se reconozca que este paciente desde el diagnóstico tendríamos que identificar que tiene el factor de riesgo para desarrollar un tumor de Wilms. Ahora bien, hay otro, por ejemplo, que es el WARC. El WARC también sus siglas lo dicen, tumor de Wilms, aniridia, trastornos genitourinarios y malformaciones renales. Entonces, siempre es importante identificar que estos factores genéticos y sobre todo, pues también buscarlos cuando tienes un paciente que tiene tumor de Wilms. Entonces, ya tienes uno con tumor de Wilms, bueno, buscas estos síndromes, Dennis-Drash, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos anomalías congénitas que son la aniridia y la hemihipertrofia. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es importante porque estos síndromes están asociados a un cromosoma. Entonces, este cromosoma que está afectado en el WT1 o en el T2, tenemos que está pegadito a otro que se encarga de regular si vamos a tener iris o no. ¿Qué es la aniridia, niños? Que no tenga el iris. Ajá, es la ausencia que puede ser parcial o total del iris. Entonces, estos pacientitos no tienen iris y se asocian a que en ese mismo cromosoma se afectó el riñón o el desarrollo renal. ¿Por qué? Porque generalmente esta evolución del cáncer de Wilms o del tumor de Wilms es una evolución en una detención del desarrollo. ¿Quién me dice de sus clases de embriología cómo se desarrolla el riñón?
¿De dónde viene? ¿De qué tejido? Empezando por ahí. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Bueno, recuerdo, creo que era del Meso. mesodermo. Viene del mesodermo y entonces vamos a tener que de manera inicial se va a formar la cresta urogenital. Tenemos esta cresta urogenital que puede dividirse en diferentes partes y una de ellas son el cordón nefrogénico que va a generar el sistema reproductivo. Por otra parte, tendremos que este se va a dividir en pronefro, mesonefro y metanefro. Este pronefro comienza más o menos a formarse en la cuarta semana y lo que va a hacer es que va a desarrollar el cordón nefrogénico. Todas estas células son dependientes de blastema. Entonces, este blastema o tejido blastemal lo tenemos todos, incluso se han hecho estudios y se ha visto que muchos de nosotros nacemos con algo que se llama blastema metanéfrico, que espero que ustedes ya sepan. No me voy a detener tanto. Entonces, el blastema metanéfrico lo tenemos, son vestigios del desarrollo de nuestros riñones y entonces estos vestigios del desarrollo están sometidos a factores de crecimiento, principalmente el BGF2. Este generalmente lo que hace es madurar estas células y finalmente la mayor parte de nosotros maduramos estas células y se convierte en riñón. Cuando algunas de estas células persisten, nosotros podemos tener este blastema metanéfrico que otra vez tiene que ser sometido a factores de crecimiento para que se desarrolle el riñón. Cuando esto no sucede porque hay una mutación ya bien reconocida que puede ser WT1, WT2, entonces, o también puede ser WTX, hay varias, pero estas son las principales en donde se da esta mutación en estos genes y lo que produce es una detención en el desarrollo de este blastema metanéfrico que evoluciona a un tumor maligno y que se conoce como nefroblastoma o tumor de Wilms. ¿La que sigue? Entonces les decía que los signos y síntomas, pues son la mayoría de niños están asintomáticos, de hecho no hay síntomas constitucionales, a menos que el tumor esté tan grande como lo están viendo en la imagen, ¿no? Pero incluso a veces, estando así, no hay síntomas. ¿Qué síntoma creen que pudieran tener en un paciente que ya tiene un tumor así de grande de Wilms? Una hipertensión severa. Ah, ¿por qué? Por la síntesis de más renina. Perfecto, por el eje renina-aldosterona. Puede haber hipertensión y también por obstrucción de los conductos. Entonces, solamente por eso podemos tener hipertensión. Ahora bien, ¿qué otra cosa tendrías? Dolor abdominal, por supuesto, pues está grandote el abdomen. ¿Qué más? Obstrucción intestinal, ¿no? Sí, estreñimiento. Es difícil que te haga una oclusión. ¿Qué más? Como algo con el calcio, hipocalcemia, ¿Por qué? porque el riñón está involucrado en la resorción o reabsorción del calcio y en la Sí, maduración también. pero solo O la uno. vitamina D, perdón. Sí, pero solo uno. No tienes falla renal. Solo está ocupado el riñón. Uno de ellos. Sí puedes tenerlo, pero ya si tuvieras un estadio 5 y que estuviera gigante. Pero generalmente, aunque tengas un estadio 5, está liberada una parte del riñón, entonces esa funciona. ¿Qué más? Hematuria. Eso sí, puede tener hematuria. ¿Qué más? Dificultad respiratoria, niños, les está haciendo un tórax restrictivo, entonces obviamente el paciente puede tener dificultad para respirar. Entonces esos son de los datos clínicos más importantes. Van a tener una masa abdominal que les digo, la mamá lo está bañando o lo está cambiando y de pronto encuentra que la bola le creció mucho, tiene la panza muy grande, está hinchado del abdomen, tiene dolor en la pancita. Lo más frecuente es que tenga hematuria, puede ser micro o macroscópica y sí puede cursar con estreñimiento, dificultad para respirar, hipertensión arterial.
Entonces, en la exploración física, lo ideal es no palpar este abdomen tan profundo porque la cápsula del riñón es de más bien de ese blastema o de ese tejido blastemal es muy delgadito, entonces se puede romper. Hay otras cosas que puede tener, como ya sería fiebre, dolor, náusea, vómito, disminución del apetito, pero bueno, son menos frecuentes. ¿La que sigue? Histopatológicamente es una neoplasia embrionaria trifásica que se caracteriza por 3 tipos de tejidos y que depende del tejido en el que tuvo que haberse convertido. Entonces, ¿qué tengo de manera normal en el riñón? Tengo tejido blastemal, estromal y epitelial. Entonces, cuando este tiene una mutación, bueno, hay que ver cuál es el que predomina. Entonces, lo más común es que tenga esta presentación trifásica de componente blastemal, que es la forma más inmadura, y cuando va en formas más maduras es estromal y epitelial. ¿Qué quiere decir? Que la forma blastemal es la más inmadura y por lo tanto tiene mucho más riesgo de hacer metástasis a distancia y de tener un crecimiento más rápido. Em, ¿Qué otra cosa? Bueno, eh, aquí que veríamos que tenemos que estudiar histopatológicamente una parte, si tiene anaplasia en las células, porque el porcentaje de anaplasia nos hablará del riesgo que tiene, de si es un tumor de bajo riesgo o de alto riesgo. Entonces decimos si es de histología desfavorable, tendrá anaplasia. Entonces, ¿qué es anaplasia? Lo más desdiferenciado, con núcleos hipercromáticos, con núcleo diámetro de al menos 3 veces más que el de los núcleos de células normales, o sea, es una célula anaplásica, que puede ser focal o puede ser en diferentes puntos. Entonces, si es focal, tiene mejor pronóstico a que si fuera diseminada. ¿La que sigue? Entonces aquí vemos ya cómo quitaron un riñón, vemos en la parte de abajo la bola que está encapsulada y que está desplazando al riñón. De hecho, ya rompe la arquitectura renal, el riñón ahora sí que toda la corteza renal se ve en la parte inferior y en la parte o en el polo superior está infiltrado por ese tumor que ha habido en necrosis, en hemorragia y la cápsula, véanla, es completamente delgadita. Entonces, por eso muchos niños se caen y llegan a presentar abdomen agudo. Entonces, la que sigue. Microscópicamente, aquí vamos a ver diferentes tipos de tejidos. Vamos a ver el tejido blastemal, que son las células más indiferenciadas que están formando acúmulos celulares. Por otro lado, van a ver las células que son fusiformes, que son las células estromales. Y finalmente, las células que están haciendo una imagen epitelial, que pues ustedes ya saben, epiteliales forman aspectos como glandulares, eso ya lo saben en histología. ¿La que sigue? En la clasificación, bueno, entonces nosotros lo dividimos la estadificación en 5. En la etapa 1, generalmente es un tumor bien localizado. Aquí algo muy importante es saber que hay 2 grupos de estudio. Un grupo de estudio que dice que la estadificación la ofreceremos em, si operándolo. O sea, primero lo operamos y luego ya le tomamos biopsia. O sea, lo primero que hace es que son 2 grupos, un europeo y un americano. Entonces, los grupos europeos y los americanos hacen discrepancia en cuál será el diagnóstico o cómo se hará el diagnóstico. Uno de ellos dice, bueno, si yo pico ese tumor es tan lábil que lo puedo romper y entonces ya se convierte en un estadio 3, por lo tanto se hace de alto riesgo. Por eso yo prefiero no biopsiarlo, entonces le das tratamiento con los estudios de imagen, el cuadro clínico, y después, ya que se hizo pequeño, pasa a la resección completa. Por otro lado, en los pacientes que son en los americanos, perdón, ellos dicen, bueno, lo primero que vamos a hacer es operar, toman biopsia, le quitan el riñón junto con el tumor y entonces después de eso damos tratamiento, que sería, cambia entre si la quimioterapia será adyuvante o no adyuvante, dependiendo del lugar del mundo. Entonces, en este que es el National WIMS Tumor Study, lo estadifica en varias partes. Bueno, primero dice que el estadio, y les digo, todos son en estadio 5.
El estadio 1 es un tumor completamente localizado. El estadio 2 es cuando ya es un tumor que está localizado, pero que además está infiltrando algunas zonas ya tubulares. En el estadio 3 sale de la cápsula renal y en el estadio 4 es metastásico. Lo más frecuente es que haga metastasis a pulmón, a hueso y hacen trombos en la vena cava superior que llegan a veces hasta el corazón. Y el estadio 5 que son bilaterales. ¿Dudas ahí? ¿Nunca se va a poder quitar el tumor solito nada más sin que se quite el riñón? Si es un estadio 1, casi siempre quitan todo el riñón, aunque sea solo un estadio 1. Sí se puede, de hecho lo han hecho. Cuando son estadios 5, que son bilaterales, primero a veces quitan un riñón y dejas el que está menos dañado para que le dé radio, le des quimio y salves en medida de lo posible ese riñón. Y después pasa cirugía y sí le quitan, pero la verdad es que la función del riñón prácticamente sale igual a que si lo quitaras y pues tienes riesgo de recidiva en esa zona. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque tienes más riesgo de dejar células tumorales microscópicas. ¿Otra Ok. duda ahí? ¿Dudas de la estadificación? ¿Nada? Bueno, la que sigue. Entonces, otra vez estamos en tumores sólidos. Entonces, en tumores sólidos, bueno, aquí viene ya el estadio. Generalmente lo encontramos casi siempre en México en el estadio 3, porque casi siempre está roto, está diseminado, le tomaron biopsia o ya tiene infiltración. Entonces, en el estadio 1, otra vez les decía, es un tumor limitado al riñón y que está completamente extirpado, porque son los americanos. Les digo, primero ellos lo quitan antes de dar quimio. Entonces, aquí la superficie o la cápsula está intacta, el tumor no se rompe antes ni durante la escisión, los vasos del seno renal no están infiltrados, no hay tumor residual más allá de los márgenes de resección. La que sigue, que es el estadio 2, es cuando ese tumor ya penetró la cápsula renal, pero se va hacia el tejido blando periférico, compromete los vasos del seno renal. O sea, aquí lo más importante es que se va al seno renal. Y a pesar de eso, el cirujano lo pudo quitar por completo. En el estadio 3, la que sigue, generalmente el tumor está limitado al abdomen, sin diseminación hematógena. Aquí ya hay un tumor residual en el abdomen, se infiltraron ganglios linfáticos, hay contaminación peritoneal, que significa que se rompió la cápsula y los márgenes quirúrgicos están positivos. La que sigue. El 4 es metastásico, a donde hace principalmente pulmón, hueso, hígado y cerebro. Y el estadio 5, que solo se presenta en el 5% de los casos, tiene compromiso renal bilateral y es el único que tiene 5 estadios. ¿La que sigue? Entonces, ya siendo un tumor renal, pues, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ya les llega el pacientito que tuvo estos síntomas, la mamá llega, ay, mi niño lo estaba bañando y resulta que casi siempre es el primer niño de 3 años de edad, lo estaba bañando y encuentro más bien el abdomen está muy distendido, le palpo una bola dura y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya hicimos la historia clínica y ¿qué estudios le harían de imagen? ¿Alguien Una les tomografía. Es muy pronto? ¿Qué le harías? Va llegando. O sea, sí es lo ideal, si tienes una tomo, pues de una vez, ¿no? Pero no creo que en el centro de salud tengas tomografía. Una radiografía, ¿no? Ujú. Primero una radiografía, en la radiografía que vas a ver, una masa, va a ser completamente inespecífico, que puedes decir, hay una imagen hipodensa, pero que puedas decir de dónde viene. Y también le vas a tomar de abdomen y de tórax, por supuesto. En el tórax puedes ver imágenes metastásicas o no. Ahora bien, que después de eso, ¿qué le hacen? Ya vieron que hay una bola clínicamente y por radiografía. ¿Qué más le piden? Tengo que saber de dónde viene, ¿no? Pues ya ahora sí la tomografía.
Un como de, ultrasonido. En el ultrasonido van a poder ver de dónde viene, si es del riñón, del hígado. Entonces les va a decir, es una masa sólida, hipervascularizada, dependiente del riñón o del hígado o de donde sea. Y entonces ya tendrá que ser derivado a un centro hospitalario en donde haya un oncólogo para que puedan hacer todo lo demás. Entonces hacen tomografía. ¿Y de qué le pedirían la tomografía? Ustedes que ya saben tumor de Wilms, ¿de qué le piden? ¿Y cómo la piden? Ya le vas a pedir tu tomografía, ¿cómo se la vas a pedir? Hasta eso tienen que saber cómo pedir las cosas. Nadie. abdominal y mediastinal. Tomografía abdominal y mediastinal. Y mediastinal, ¿por qué? Sin contraste. ¿Sin contraste? Sí, porque si sospecho del riñón, pues el contraste pues, no lo va a filtrar o sí. ¿Y mediastinal, por qué? Pues como digo, para ver si ya hay metástasis y ver bien dónde, porque en la radio se va a ver pues nada más como una manchita. Claro, pero ¿a dónde hace metástasis el tumor de Wilms? Mm, Pulmones, ¿no? así que Pulmón, hígado, hueso. Entonces, ¿de qué pides tu tomografía? Sí, sería mejor con contraste, ¿no? Paso uno, contrastada es necesaria porque es oncológico. Entonces necesitas contraste, a menos que tengas falla renal. Si ya tienes una insuficiencia renal que contraindique el uso de contraste, bueno, que tengas una creatinina arriba de 2, por ejemplo, pero pues si está orinando el paciente, generalmente nunca llegan en falla renal, llegan quizás en un estadio 1 de falla renal, pero eso no contraindica el uso de contraste. Solo cuando son enfermedades crónicas que se dializan. Entonces, en ese momento, pues obviamente ese paciente no puede usar contraste porque efectivamente no lo va a eliminar. Con una tomografía simple será suficiente, pero generalmente no llegan así. Si es un estadio 1 de falla renal, pues nada más lo hidratas antes y lo hidratas después para que elimines el contraste. Em, ¿Y por qué no le pido mediastinal? Porque pues no infiltra ganglios mediastinales, infiltra pulmón. Entonces, cuando quieres ver pulmón, pides una tomografía de pulmón de alta resolución o solamente una tomografía de pulmón, idealmente una de alta resolución. Por otro lado, hace metástasis al hígado y hace metástasis retroperitoneales ganglionares en un estadio 3. Por lo tanto, pido una de abdomen y pelvis simple y contrastada también. Y para hueso, ¿qué le van a pedir? Una serie ósea metastásica y un gamagrama óseo con tecnesio 99. ¿Ok? Con eso van a poder ver y discernir si tiene metástasis a ese nivel. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de los tumores sólidos? La resección quirúrgica. Ok, entonces el principal tratamiento de esto será la resección quirúrgica. La resección quirúrgica idealmente tiene que haber resecado todo el tumor, por eso es importante que veamos qué van a hacer, si van a dar neoadyuvancia o adyuvancia. Si vamos a dar la cirugía, bueno, idealmente es que sea un estadio 1 o 2 en donde se pueda hacer la resección completa. En caso de que no puedan hacer resección, pues tendremos que entrar con quimioterapia primero. Ahora bien, eso hasta ahí. Luego, ¿la que sigue? Entonces aquí viene el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, pues idealmente es multidisciplinario. Este tumor es sensible, como es blastemal, utiliza cirugía, quimioterapia y radioterapia, y esto es en función del estadio y del volumen tumoral. El pronóstico casi siempre es bueno, en el 90% con tumores localizados y 70% en aquellos que son metastásicos, o sea que tienen buenas tasas de sobrevida.
En el estadio 1 y 2 casi siempre cirugía y quimio, en el estadio 3 y 4 lleva radioterapia y en el estadio 5 también lleva radioterapia. Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante? Bueno, en el estadio 1 y 2 pues que se haga la resección quirúrgica completa. En el estadio 3 y 4 podemos valernos de quimioterapia. Lo que más se utiliza es vincristina y actinomicina, pero también podemos llegar a usar ifosfamida y etoposida. Y obviamente el curso del tratamiento y la intensidad del tratamiento irá variando dependiendo del estadio. Un estadio 5 lleva muchas drogas, dosis muy altas, a diferencia de un estadio 3 y 4. Ahora, ¿qué tipo de radioterapia se puede dar? Se puede dar al hemiabdomen si es un estadio 3, si es un estadio 4, puede ser holoabdominal o con foco al sitio que hizo metástasis, ya sea en el hígado, en el pulmón, etcétera, o estadio 5 que también es radioterapia holoabdominal. Y la quimioterapia, pues como les decía, se va intensificando desde una sola monodroga, que podría ser, o dos drogas, que son en el 1 y 2, vincristina y actinomicina, en el 3 se va agregando doxorubicina y en el 5 se va agregando ifosfamida y etopósido, y obviamente son dosis más altas. ¿La que sigue? ¿Dudas o preguntas? No, doctora, de mi parte no. Ok. La que sigue, porfa. Que vamos a ver retinoblastoma. ¿Qué leyeron del retinoblastoma? ¿Qué es el retinoblastoma? Oh, ok. Ajá. ¿Está bien? Todo lo que dijo su compañera está bien. Entonces, ¿quién me dice que es el gen RB1? Todo depende del gen RB1, que es. Ok, el gen RB1 es un gen que es supresor de tumores. ¿Y en qué cromosoma se encuentra? Se encuentra en el cromosoma 13. Entonces, este puede mutar de manera esporádica em, o de manera congénita. Entonces, puede ser, esto hace una teoría del doble golpe. ¿Alguien la leyó? No, doctora. Ok, ya lo habíamos Que platicado. se necesitan dos mutaciones en el geno para que se desarrolle. Perfecto, necesitas dos mutaciones en el gen. Entonces, aquí tenemos que había dos mutaciones, una germinal y una somática, ¿sale? Entonces necesitaré que hay retinoblastomas que llegan a presentarse de manera bilateral o unilateral. Casi siempre los bilaterales tienen afectación de doble golpe, o sea, tuvieron una mutación germinal y una somática. Y esto está muy relacionado con la consanguinidad. Por eso en lugares como Chiapas, Yucatán, todo por allá, que hay consanguinidad todavía, pues existe mucha incidencia de retinoblastoma. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que es ese gen RB. Ahora bien, cuando ese RB tiene solo una mutación somática, tenemos el retinoblastoma esporádico, que ese es el más frecuente y se presenta solo en un ojito y casi siempre en edades un poquito más tardías, no tan tempranas. Entonces, eso es importante. La que sigue. Entonces, por definición, el retinoblastoma es el tumor primario de la retina maligno
más frecuente en la edad pediátrica. Entonces es un tumor muy común en la niñez que aparece principalmente en la retina y representa más o menos el 3% de todos los cánceres que surgen en los niños menores de 15 años. Tenemos que, ya les decía, es una mutación del gen supresor, que es el RB1, está en el cromosoma 13q14 y que tiene mal pronóstico vital. La vía de diseminación son dos, la hematógena y ahora sí que la neurológica. Entonces, ¿por dónde creen que se disemine o qué capa de la retina es la más vascularizada? Por histología, niños. ¿Cuál es la capa más vascularizada de la retina? La coroides. La coroides, perfecto. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo? Que la tengo que anotar de Noemí asistencia. ¿Mané? Rojas Leiva. Ok, entonces sí, muy bien. Noemí, ¿verdad? Ok, Noemí, sí, estás muy bien, la coroides. Entonces, cuando yo quito un ojito por retinoblastoma, mando a estudiar histopatológicamente este tejido. Entonces, me va a especificar el oftalmólogo qué capas fueron afectadas. Entonces, si tengo afectada la coroides, dices, híjole, ya seguramente tiene mucho riesgo de ser metastásico hematógeno. Entonces puede hacer metástasis a hígado, puede ser metástasis a hueso, a otras zonas. Pero también si está afectado el nervio óptico es muy importante porque si está afectado significa que puede hacer una diseminación al sistema nervioso central. Y es así como el retinoblastoma puede ser un retinoblastoma unilateral, bilateral o trilateral. Trilateral cuando se va a la pineal, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de retinoblastoma que hay. Entonces, les decía que este GNRB puede tener una afección en la línea germinal, que es de primer paso, o en la línea no germinal, que sea unilateral, y aquellos que tienen asociación a síndromes genéticos. ¿La que sigue? Las tasas de sobrevida van a ir cambiando desde el 97% en Estados Unidos hasta países que son subdesarrollados en un 40%. ¿La que sigue? Epidemiológicamente tenemos que es más frecuente entre los 13 meses para arriba. Casi siempre los 13 meses son bilaterales. Entonces, de 1 a 2 años ya casi siempre son bilaterales. ¿La que sigue? Ahora bien, les decía, aquí está cómo se da esto del primer golpe y segundo golpe, dependiendo si es hereditario o no es hereditario, y todo esto es dependiendo de si es en una afección a la línea germinal o solamente a la línea somática. Entonces, generalmente asociados a la línea germinal son bilaterales en un 40% de los casos, y cuando tienen unilateral puede ser el 15% relacionado con una mutación germinal y el somático en un 85% en una mutación germinal. Entonces podemos tener esta tablita, lo que nos dice es eso, podemos tener dos tipos de tumores, el que sea unilateral o bilateral. Si es bilateral ya sabemos que es hereditario, es genético, germinal en la 100%. Pero si es unilateral pudo ser una mutación principalmente somática y si no, pues la germinal. ¿Y qué es lo más frecuente? Pues que tengamos una mutación unilateral, perdón, un tumor unilateral, por lo tanto, una mutación somática. ¿La que sigue? ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, el signo más característico es la leucocoria, el segundo es el estrabismo, luego puede haber ifemas. ¿Qué es el ifema? Se ve rojo porque hay sangre, ¿ok? Luego podemos tener incremento en el globo ocular. Aquí a nosotros nos han llegado con protusión del ojo porque pues no se ha diagnosticado a tiempo. Y obviamente es importante que ustedes detecten por exploración física a este paciente. Ya decíamos que ahora está muy en boga el tomar las fotografías. Se ve la leucocoria o la modificación del fondo de ojo rojo por uno blanco.
Y cuando tenemos que mandar al oftalmólogo, pues un paciente que tiene antecedente familiar de retinoblastoma, aquel paciente que trae nistagmus, muchos que traen estrabismo, acuérdense que es la segunda signo clínico, que si no tienen leucocoria pueden tener estrabismo y entonces estar afectada la retina. ¿La que sigue? Las características, bueno, hay dos tipos de factores de crecimiento, uno que sea exofítico y uno que sea endofítico. El exofítico viene o invade las capas externas de la retina y el endofítico las capas internas de la retina. Entonces, también es importante poder diferenciar esto para saber desde dónde viene el tumor. Pero entonces ya vieron cómo es un tumor que nace de la retina y que puede romperse y producir siembras en todo el vítreo. La que sigue. Aquí vemos un exofítico, la que sigue, y un endofítico. Las características, pues que también este puede tener una infiltración, infiltrar la retina o ahora sí que todo el ojo, y el retinoblastoma difuso anterior, que tiene una infiltración difusa y que no respeta estructuras. La que sigue. Las características clínicas, pues decíamos que esta extensión del tumor puede presentar estos exudados esponjosos que están viendo, que son las siembras vítreas. Este es un estadio ya muy avanzado. ¿Por qué? Porque se ve justamente como este paciente ya se rompió ese tumor en el vítreo y está generando estas siembras que ven, estas lesiones blanquecinas que se ven en el ojito. ¿La que sigue? También pueden llegar a tener un retinoblastoma que está infiltrando la órbita y pueda producir una celulitis orbitaria. De hecho, muchos de los pacientes se confunden y piensan que es una celulitis por una conjuntivitis, pero no se dieron cuenta que antes tuvo esta leucocoria, tuvo a lo mejor ifema y pues ya llega con esto que incluso puede llegar con buftalmos, que es que esté comprometida toda la órbita e incluso el tejido adyacente. ¿La que sigue? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues tendrá que hacerse el diagnóstico, siempre es por el servicio de oftalmología. Entonces, lo primero es que lo envíen al oftalmólogo, él hace una exploración, primero una exploración básica, después de una exploración guiada bajo anestesia, hacen el ultrasonido ocular. Todo eso lo hace el oftalmólogo y después de eso, pues ellos deciden o la toma de biopsia o la resección del ojito. Casi siempre tienes que traerte el ojito, a menos que sea un estadio muy temprano en donde pueda darse terapia dirigida para evitar que se pueda extender una vez que lo rompemos con la biopsia. Entonces, aquí será importante saber hacia dónde hace metástasis ese tumor, que puede hacer metástasis, ya decíamos, por contigüidad, como están viendo en el paciente que tenía el ifema y que tenía además ya la celulitis orbitaria, puede tener infiltración al nervio óptico por vía hematógena o por vía linfática, o sea que este posee la capacidad de infiltrar a cualquier nivel. Las etapas clínicas pues van a ser muy evidentes, puede ir desde una leucocoria, que es lo más frecuente, luego empiezan con estrabismo, glaucoma, la rubiosis, empiezan con ifema, celulitis orbitarias, hasta que hacen por completo el buftalmos. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico? Bueno, lo primero que hace, les digo, el oftalmólogo es una revisión del ojito, ve que hay sospecha de retinoblastoma, le hace un ultrasonido ocular y después de eso, pues, ¿qué correspondería? Una tomografía o una resonancia magnética. La verdad es que lo ideal sería una resonancia magnética de el cráneo y de las órbitas para que veamos cómo está ese ojito y ver si esas lesiones oculares son digamos, qué estructuras se está infiltrando, si saber si ya se fue a nervio óptico o saber si ya se fue a sistema nervioso central, ¿ok? ¿La que sigue?
Microscópicamente vamos a ver esto que es muy característico, que son rosetas, son imágenes que se dice así, rosetas de Horner-Wright o de Flexner-Weinstein, en donde vemos este tipo de células que está, digamos que son células blastemales de la retina que están formando como una roseta, se juntan y forman esa imagen que ven, esas imágenes centrales redondas, que son las rosetas. ¿La que sigue? Y pues ahí se va haciendo el estadio. La verdad es que el estadio sí es un poco complicado porque va hablando de primero si es una enfermedad extraocular o intraocular y hay varias estadificaciones, una que se basa en el diagnóstico histopatológico y otra que se basa en la clasificación por estudios de imagen. ¿La que sigue? Entonces vamos a tener que la clasificación internacional del retinoblastoma va a tener este sistema de agrupación en donde el retinoblastoma puede estar confinado al ojo y este sistema de estadificación puede decir que agrupa los tumores en estadio A o al E. La verdad es que aquí no quiero que se aprendan la estadificación para nada, es muy complicado incluso para nosotros porque involucra varios factores, les decía, involucra de si es un tumor que está localizado por imagen, involucra de si ese tumor infiltró la retina, si infiltró la coroides, qué tejido está infiltrando para saber en qué estadio de Pratt se queda o en qué estadio de la clasificación internacional. Lo que sí es que hay varios sistemas de estadio que predicen la supervivencia. ¿La que sigue? Aquí vienen algunos que les decía que es el grupo A, B, C, D, E, que es la clasificación internacional, en donde en el A dice que el retinoblastoma mide menos de 3 milímetros, en el B es un tumor más grande, más de 3 milímetros, en el C ya tiene siembras retinianas, infiltración vítrea, en el difuso mide más de 3 milímetros, tiene imagen ya subretiniana, que generalmente tiene siembras vítreas que miden más de 3 milímetros, y la enfermedad E, que es extensiva, que ya ocupó más del 50% del globo ocular, por ejemplo. Esas no necesito que se las aprendan. La que sigue. Aquí vemos el fondo de ojo, esto es lo que ve el oftalmólogo. Entra, checa el fondo de ojo y después hace una exploración intraocular en donde se aprecian estas imágenes que están ocupando las retinas. La que sigue. En el tratamiento, pues hay varios tratamientos dependiendo del estadio del paciente. Ok, entonces aquí podemos ver varias cosas que es en el tratamiento, podemos hacer tratamiento desde fotocoagulación con láser, con en esta fotocoagulación con láser tiene sus condiciones, que el tumor mida menos de 4.5 centímetros y generalmente son sesiones mensuales por 2 a 3 meses. Casi siempre combinamos esta fotocoagulación con láser con quimioterapia sistémica, dependiendo del estadio. ¿La que sigue? También se puede hacer terapia transpupilar, también depende de qué tamaño sean, menos de 4 milímetros. ¿La que sigue? Crioterapias, otra. Pero ahora la verdad es que lo que más estamos utilizando es la quimioterapia intraocular. Ahora está en boga mucho de utilizar quimioterapia intraocular, o sea que se inyecta la quimioterapia directo con la finalidad de que llegue, porque otra vez la quimioterapia sistémica casi no llegaba o penetraba el sistema nervioso central y pues el nervio óptico mucho más difícil. Pero ahora pues que tenemos esta quimioterapia intraocular, pues nos ha favorecido mucho el diagnóstico y el tratamiento. En algunos casos, cuando el paciente no mejora, podemos usar incluso radioterapia, aunque una vez que usamos radioterapia y sabemos que tenemos afectado en el gen RB, sabemos que existe la posibilidad de segunda neoplasia con osteosarcoma. ¿La que sigue? También puede utilizarse braquiterapia, que son terapias más dirigidas. ¿La que sigue? El tratamiento quirúrgico casi siempre es la enucleación. Cuando son estadios muy tempranos, como estadio 1, puede hacerse salvamento ocular con lo que dijimos, crioterapia, fototerapia, todo depende del tamaño del tumor, pero cuando esto no es factible y hay pérdida de la visión, pues esa es la principal indicación de hacer una enucleación. Entonces, ante la falla de tratamiento conservador, invasión masiva, ya no ven, hay glaucoma, hay siembras en la pars plana, invasión
invasión de la cámara anterior, invasión coroidea de más de 3 milímetros o más, invasión del nervio óptico, entonces existe el riesgo de que haya de que requiera una enucleación. ¿La que sigue? La quimioterapia, pues principalmente se utiliza con vincristina, carboplatino y etopósido, que es la base de la quimioterapia sistémica en los pacientes que son estadios muy localizados hasta estadios tardíos, siempre es la misma quimioterapia y pues ahora tenemos las posibilidades de la quimioterapia intraocular o a veces quimioterapia intratecal, que se pone directo al líquido cefalorraquídeo con la finalidad de que llegue a penetrar sistema nervioso central. ¿La que sigue? Dependiendo del estadio, es el tratamiento que se dará. Por ejemplo, en el estadio 1, generalmente tendremos que vigilar tendremos que hacer decisiones muy importantes entre saber si le vamos a dar quimioterapia o solamente le vamos a dar terapia localizada. No les puedo especificar qué quimioterapia o qué tratamiento se le dará. Bueno, quimioterapia sí, siempre llevan vincristina, carboplatino y etopósido, pero aquí dependerá mucho de varias cosas, entre ellas dependerá de qué, eh, no tanto el estadio, sino de qué escuela estemos hablando, porque otra vez cambian las escuelas europeas, japonesas, alemanas. Entonces, dependiendo del paciente, cómo individualicemos qué tratamiento vamos a dar. Les insisto, en los estadios muy tempranos a veces se hace salvamento del ojito. Entonces, cuando se trata de salvar el ojito, pues se da fotocoagulación con láser, quimioterapia intravítrea y algunas otras modalidades de tratamiento, pero ya para estadios avanzados, pues tendrá que valorarse la enucleación. ¿La que sigue? Aquí vemos cómo hay quimioterapia intravítrea que se inyecta directamente con la finalidad de eliminar las siembras vítreas y de salvaguardar ese ojito. ¿La que sigue? Hay quimioterapia periocular también. ¿La que sigue? Y el manejo multidisciplinario del retinoblastoma orbitario es muy importante porque miren cómo llegan con puftalmos y desafortunadamente en países subdesarrollados como este, pues nos siguen llegando pacientes en estos estadios, que generalmente en Estados Unidos o países desarrollados ya no llegan así. ¿La que sigue? ¿Dudas o preguntas? Doctora, bueno, nada más a mí como que no me quedó muy claro lo de los estadios. Ah, Es porque, conforme, ajá, dime. bueno, entendí que es conforme a lo que fue poniendo de los grupos o de una diapositiva antes, es que sí me confundí un poco ahí de los estadios. Sí, claro, es muy confuso. Si quieren, se los digo. Les decía que no necesito que se los aprendan porque no los van a entender tan fácil. Son estadios muy complicados que dependen de varias cosas. Entonces, vete a la tabla de estadios, por favor. Entonces, ok, para hablar de estadios, necesito primero que me digan cuáles son las capas de la retina, histológicamente. Pues el epitelio pigmentario, Ujú. eh, y después vienen los fotorreceptores, eh, la capa limitante externa, granular, y ya vienen ya después la plexiforme externa, la grándula interna, la plexiforme interna, las ganglionares, y ya, bueno, el nervio óptico, ¿no? Ok. ¿Y por qué creen que sea importante esto? Porque hay una clasificación que justamente nos va a hablar, que es la clasificación de Pratt, de qué capas se esté infiltrando.
Entonces tenemos dos tipos de clasificaciones, una que es la clasificación de Rees, otra la de Pratt y otra la del ABC del retinoblastoma intraocular. Entonces, empezando por la clasificación del ABC, que es la del Sistema Internacional del Retinoblastoma Ocular, nos va a hablar de qué tamaño va a tener el tumor. Entonces, primero, y que a dónde se fue. Entonces, si tengo, a esa se divide en grupo A, B, C, D y E. Entonces puedo tener un grupo A, que es un pequeño tumor, en el grupo B un tumor más grande, en el grupo C tiene siembras vítreas, en el grupo C focales y en el grupo C difusas y en el grupo E es un tumor muy extenso, un retinoblastoma muy extenso. Significa que me está ocupando más del 50% del globo ocular. En cuanto al tamaño del tumor, pues decimos que si es un tumor pequeño, generalmente es menos de 3 milímetros. Si es un tumor grande, más de 3 milímetros. Cuando ya vemos si hay siembras vítreas, depende del tamaño de las siembras vítreas. Menos de 3 milímetros, generalmente subretinianas o vítreas, son focales. Más de 3 milímetros son difusas. Y extensivas del retinoblastoma son aquellas que ocupan más del 50% del globo ocular, generalmente opacan casi toda la mitad del globo ocular y tienen invasión poslaminar. ¿Claro? Sí, doctora, sí. Sí, ya Luego, mejor. hay otra clasificación que es intraocular de Ruiz y esa clasificación nos lo da el oftalmólogo. Entonces, en esa clasificación decimos que se divide en 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo cómo ve ese ojo. ¿Y por qué depende cómo ve ese ojo? Porque si ya no ve, se nuclea. Entonces, en el grupo 1 es una vista favorable, ve bien el paciente. En el grupo 2 conserva la vista favorable, pero ya empieza a tener disminución en las dioptrías. Sobre todo puede ser A o B, dependiendo si es un tumor solitario o es un tumor múltiple. En el grupo 3 conserva la vista un poco en medida de lo posible, pero ya 10 dioptrías. En el estadio 4 conserva la vista desfavorable y en el 5 ya es una vista muy desfavorable. Y eso pues obviamente no lo podemos valorar nosotros. Generalmente lo valora el oftalmólogo, esa parte de la visión. En la clasificación clínico-patológica, pues tenemos que puede ser una enfermedad intraocular y se divide en 4. Si es una enfermedad intraocular, si es una enfermedad orbitaria, si hizo metástasis intracraneal o metástasis hematógena. Entonces, si es un estadio 1 para la clasificación clínico-patológica, diré que es una enfermedad intraocular que está afectada a la retina, B, la lámina cribosa y C, la úvea. En la 2, enfermedad orbitaria que afecta a un tumor orbitario, B, el nervio óptico, si hace metástasis intracraneal, si hizo solamente infiltración al líquido cefalorraquídeo o hizo metástasis al sistema nervioso central haciendo una masa, o en el estadio 4 con metástasis hematógenas, que significa que solo me afectó la médula ósea, me afectó el hueso o me afectó otros órganos. ¿Ok? Por eso es que les digo, bueno, generalmente yo no les pido que se aprendan todo esto porque la verdad es que son clasificaciones muy difíciles. Tienen que hacerse todas esas clasificaciones para poder definir el plan de tratamiento que llevará ese paciente. Ahora también tengo que saber qué pronóstico tienen. Si tiene infiltrado el nervio óptico, tengo que saber si está infiltrado prelaminar, laminar o retrolaminar. ¿De dónde depende si es prelaminar, retrolaminar? Pues de los márgenes quirúrgicos que yo tenga. Si tengo siembras vítreas, pues tengo que saber qué tamaño tienen, en qué parte está, si está en el espacio supracoroideo, coroideo vascular, en la cámara anterior, en el espacio subaracnoideo del nervio óptico, si está invadido en la coroides, pues cuánto mide el tumor que está en la coroides, ¿sale? Entonces tengo que saber si es masiva, no es masiva, si tiene infiltración al cuerpo ciliar, al iris anterior, a la coroides. Entonces, la verdad es que por eso es que justamente en el retinoblastoma no les pido las estadificaciones porque son muy difíciles, incluso para nosotros. ¿Ok? Sí, doctora, está bien. Gracias. Entonces, con que me sepan esto de qué grupos son A, B, C, D, E y que me sepan cuál es la diferencia entre uno de ellos. Por ejemplo, el A, tumor pequeñito que mide menos de 3 milímetros. Grupo B mide más de 3 milímetros.
Luego ya viene C y D, son aquellos que tienen siembras vítreas, el C menos de 3 milímetros, el D más de 3 milímetros y el grupo E ya es una enfermedad muy extensa que está infiltrando casi el 50% del globo ocular. ¿Dudas, niños? Cuando ya tienen exoftalmos, ya hay metástasis o no significa siempre eso. Casi siempre, porque imagínate, ¿qué capas ya, si ya se salió de la retina, qué capas crees que te esté infiltrando? Pues ya está la Pues cámara ya. anterior, ¿no? Claro, ya está en la cámara anterior, ya hizo una extensión del 50% de el globo ocular, por supuesto, ya está diseminándose a tejido blando, por lo tanto ya rompió tu coroides, ya rompió tu nervio óptico, entonces las posibilidades de que sea metastásico son casi el 100%. Y cuando dice que hay una infiltración en el grupo E, infiltración de más del 50% del globo ocular, pues me imagino que se refiere como a eso, ¿no? Que se va a ver ya el No ojo así. siempre, no siempre, porque puedes tener solo infiltrado el 50% del globo ocular y eso no te rompe estructuras por contigüidad. Si tú tienes un ojo así, ya sabes que tienes infiltrado más del 50%, pues ya se salió del ojo. Es más, yo no creo que tengas el 50, yo creo que tienes el 100. Se Mm, sale del ojo. Pero si tienes solo infiltrado el 50, puede no verse, porque solamente está confinado al ojo y tiene menos del 50% del globo ocular ocupado. ok, sí, ya. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Ahora, vamos por el neuroblastoma? ¿Quién me dice qué es el neuroblastoma? Es un tumor del sistema nervioso central, que se puede presentar a cualquier nivel del sistema nervioso simpático. Fundamentalmente predomina en las glándulas suprarrenales y pues sí se genera de la célula blastoma que crea el sistema simpático. Sí que da el sistema simpático, pues. Ok, el neuroblastoma es el gran simulador. ¿Y por qué les digo gran simulador? Porque hace muchos síndromes paraneoplásicos. Entonces como justamente es un tumor que bien lo dijo su compañera, se encuentra derivado del sistema nervioso simpático, entonces te puede dar gran cantidad de signos y síntomas paraneoplásicos antes de que detectes el tumor. El neuroblastoma es un tumor que también tiene su origen blastemal y eso es importante que sepamos que es blastemal porque tiene una tasa de crecimiento rápido. Entonces, son tumores embrionarios del sistema nervioso simpático y si son derivados del sistema nervioso simpático, obviamente surgen de la cresta neural y que pueden afectar desde la glándula suprarrenal hasta ganglios simpáticos paravertebrales y paraganglionares. Significa que están en retroperitoneo principalmente, ¿sale? Entonces, por definición, vamos a tener que estos tumores pueden presentarse en cualquier parte de la línea media, desde el sistema nervioso central hasta la columna, ¿no? Pero bueno, lo más frecuente es que se encuentren en la glándula suprarrenal. Y generalmente esta glándula suprarrenal, pues acuérdense que está retroperitoneal, entonces tiene mucho espacio para crecer y no dar síntomas y dar primero síntomas paraneoplásicos. La que sigue. La edad de presentación casi siempre es niños pequeñitos, pueden nacer con un neuroblastoma, sí pueden. De hecho, pueden justo nacer con él, pero bueno, es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que se presente a los 22 meses aproximadamente. Entonces decíamos que aquí está la cresta neural y de aquí se derivan los ganglios simpáticos, la médula suprarrenal y los órganos periaórticos. Por lo tanto, puede presentarse tumor en cualquiera de estas zonas.
Hay anomalías genéticas asociadas en el 80% de los casos, sobre todo de lesiones en el brazo corto del cromosoma 1 o amplificaciones en el NMIC. ¿La que sigue? El neuroblastoma es el primer tumor maligno abdominal más frecuente en la edad pediátrica. La edad más frecuente es en lactantes menores de 1 año, es más frecuente en hombres que en mujeres y los lugares de presentación más frecuentes van a ser la glándula suprarrenal, en el tórax, obviamente mediastino posterior, en la pelvis y en el cuello. ¿La que sigue? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Uy, son muchísimas, porque les digo que son los más, el gran simulador. Entonces, mm, bueno, depende de dónde esté. Entonces, si pensamos en la suprarrenal, pues van a tener un crecimiento rápido, entonces va a tener un tumor retroperitoneal que va a estar desplazando al riñón hacia abajo. De hecho, se puede confundir con el WIMS, pero este trae síntomas generales, o sea, es un paciente que tiene el abdomen grandote y además síntomas generales. Incluso si es en neonatos, por ejemplo, como vemos el chiquito de la imagen de arriba, va a originar algo que se llama síndrome de Peppers, que es esta tumoración gigante abdominal que está comprometiendo la respiración porque está haciendo un tórax restrictivo. Por otro lado, tenemos que lo más común es que clínicamente tengamos esa masa abdominal palpable y grande en el 55% de los casos, si es en el abdomen, que es el sitio de presentación más común. Después puede presentarlo en el tórax con una masa mediastinal, pero bueno, es una masa mediastinal que viene de mediastino posterior, porque viene de atrás de los nervios, sistema nervioso simpático. Y este puede producir síndrome de Horner, que es, ¿alguien sabe qué es el síndrome de Horner? Sí, se caracteriza por, bueno, casi no recuerdo, pero creo que es anidriosis, dosis Ajá, y y miosis, ¿no? perfecto. Entonces, exacto, sí saben. ¿Y qué está afectado el síndrome de Horner? En el síndrome de Horner. El ganglio paracervical superior. Perfecto. Entonces, este puede ser una de las causas de que tengan síndrome de Horner. Luego pueden tener ataxia cerebelar, porque es el sitio de localización que les dé ataxia, o síndrome de opistótonos clonos, que es obviamente movimientos anormales. Por otro lado, tenemos que si el tumor es pélvico, puedo tener síndromes obstructivos de la uretra, el paciente no puede orinar. Si tengo metástasis, puedo tener, bueno, ya como datos clínicos de parasimpáticos, por ejemplo, que tenga dolor óseo, puedo tener proptosis ocular, lesiones cutáneas grisáceas o azuladas que hacen como, simulan como una leucemia, porque aparecen una leucemia mieloide, que ya decíamos que hacen la imagen de blueberry muffin, que son múltiples lesiones en la piel que parece como moteadas. Y son moradas, generalmente no grisáceas, son moradas y que hacen esos implantes en la piel. Puede tener afectación ocular orbitaria o paravertebrales. ¿La que sigue? En el diagnóstico, pues, ¿qué tendré que pedir? Primero tengo que hacer una buena exploración física, encontrar que hay una masa abdominal. Casi siempre, y por eso les digo, más del 50% de los casos ya son metastásicos. En el examen de laboratorio, como llega a ser metástasis a médula ósea muy frecuentemente, puedo tener citopenias. Y algo muy importante es que libera catecolaminas. Entonces, de los diagnósticos, puedo hacerlo con catecolaminas urinarias. Entonces, tendré que pedir las catecolaminas urinarias para ver qué hay. Y pues ya les llegó este paciente, les llega a su unidad de medicina familiar. Entonces lo ven y clínicamente, pues obviamente se ve un paciente con ataque al estado general, el abdomen globoso, pétreo, doloroso. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Pues su radiografía, se hace de tórax, de abdomen, se ve un tórax restrictivo, puede o no haber metástasis en el tórax y se ve una radiopacidad abdominal. Entonces, ¿qué sigue? Hacer un ultrasonido para delimitar de dónde viene. Este nos dice que viene de suprarrenal. Se hace la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, simple y contrastada, para ver cómo están las características anatómicas y se encuentra que hay una tumoración suprarrenal que está desplazando al riñón hacia abajo. Y después de eso, pues lo que sigue es que entre el cirujano y reseque la lesión por completo. ¿Dudas, preguntas?
Como parte de la extensión, pues si hace metástasis a médula ósea, tendremos que hacer aspirado de médula ósea y biopsia de hueso. ¿La que sigue? Entonces aquí vemos una imagen, en la primera imagen es una tomografía, la segunda es una resonancia. Lo ideal es tomografía para que puedan delimitar mejor las estructuras, porque vean, en la resonancia casi no pueden delimitar bien la estructura, pero acá vemos cómo hay una masa que está ocupando el retroperitoneo, está desplazando estructuras a su paso. ¿La que sigue? Aquí vemos otro un poquito más chiquito, pero aquí ven cómo desplaza al riñón, pero no lo está infiltrando. Eso es muy importante, cómo lo empuja, pero no depende de él, no nació de ahí, porque si no, sería un Wilms. Aquí vemos otra vez cómo está esta imagen suprarrenal desplazando al riñón hacia abajo. ¿La que sigue? Ok, entonces, en las etapas del neuroblastoma, pues vamos a tener que hay varias etapas, del 1 al 4, y el 4S es metastásico, pero en el lactante. Entonces, en la etapa 1 es un tumor que está bien localizado, que se pudo quitar por completo. En la etapa 2 es un tumor que está bien localizado, lo pude quitar por completo, pero me quedó márgenes microscópicos. En el estadio 3 infiltra la línea media, o sea, se pasa para el otro lado, con nódulos linfáticos contralaterales positivos. En la etapa 4 es metastásico y en la 4S es un tumor que está muy frecuentemente en los lactantes, por eso es el apartado S, porque tiene diseminación limitada al hígado, piel y médula ósea, pero siempre es en el lactante. ¿Ok? Entonces, toda la estadificación depende por completo, casi toda, de si lo quitaron por completo o no. ¿Ok? Si dejaron márgenes positivos, microscópicos o macroscópicos. ¿La que sigue? El tratamiento, pues en los tumores localizados, idealmente es quirúrgico. De hecho, en todos. O sea, mm, la base del tratamiento, sea cual sea la localización, tendrá que ser quirúrgica. Si no podemos quitarlo por completo, entonces no podremos. Si no podemos quitar por completo esa lesión, entonces no podremos saber cuál es no podremos saber ni cuál es la histología o podemos tomar solo una biopsia por aspiración, pero si no lo quitamos por completo no podremos concretar, resecar o quitar la enfermedad solo con quimioterapia. ¿Por qué? Porque con quimioterapia podemos hacer citorreducción, pero la verdad es que es muy difícil que podamos quitar todas las metástasis y toda la carga tumoral que tiene solo con quimioterapia. Los tratamientos con quimioterapia para el neuroblastoma son muy intensos y requieren de múltiples drogas y múltiples ciclos de quimioterapia porque son tumores muy agresivos que hacen diseminación muy rápida y hacen metástasis muy rápido. Entonces, por eso es que es importante que identifiquemos. La verdad es que podría decirles que en etapas tempranas, pero es súper difícil que sea en etapa temprana. Casi siempre ya llegan en el 50% de los casos metastásicos. ¿La que sigue? Otra. Hay complicaciones quirúrgicas, pues sí, lo más frecuente son hemorragias, que haya afección a intestino, al tracto urinario y aquí lo más importante es que casi nunca pueden quitarlos por completo, o sea, el pronóstico no es tan bueno porque son masas que están infiltrando todo a su paso. Entonces, lo primero es, toman biopsia, damos quimioterapia neoadyuvante y después de eso entran en un segundo tiempo a la resección tumoral. ¿La que sigue? Aquí ya se está haciendo un aspirado de médula ósea. Acuérdense que en los niñitos es en la cresta ilíaca, en los adultos en el esternón. ¿La que sigue? Aquí vemos cómo está esta glándula suprarrenal macroscópicamente infiltrado por esta masa tumoral que es rojo púrpura, lobular y que si lo ven al microscopio también tiene como el retinoblastoma este tipo de rosetas que veíamos en los anteriores, que son por células pequeñas, redondas y azules que están conglomeradas formando una especie de roseta. Ustedes han visto las rosetas que están en las iglesias, de hecho, de ahí viene el nombre de las rosetas de las iglesias de las de
las de Flexner Western o las rosetas de Homer Wright, en donde estas se inspiraron en darles ese nombre porque eran las rosetas que se veían en las iglesias. Entonces, por eso cuando las ven al microscopio dicen, se parecen a esas y por eso les dieron esos nombres. ¿La que sigue? Aquí vemos en otro paciente cómo quitaron esa lesión, la quitaron por completo y está bien encapsulada, entonces va a tener buen pronóstico. Pero pues otra vez el tratamiento quirúrgico es la elección. Si en caso de que no se pueda llegar al tratamiento quirúrgico, pues por más quimio que demos y radioterapia que demos, pues no servirá porque lo ideal será el tratamiento quirúrgico. También podemos utilizar algo que se llama metayodobentilguanidina, que es un tipo de fármaco que podemos inyectar, pero bueno, otra vez no depende de no está en todos los pacientes o no es factible para todos los pacientes, ¿ok? ¿Dudas o preguntas? Doctora, yo no entendí si se le llama el gran simulador porque hace metástasis a todos lados o porque ve que dijo que podía estar posterior, mediastino posterior. No, es gran simulador porque hace para neoplásicos, o sea, simula muchas cosas. ¿Qué te puede dar hipertensión arterial? ¿Y por qué te puede dar hipertensión arterial? Porque libera catecolaminas. Entonces, tu paciente puede llegar primero con hipertensión arterial antes que con la masa abdominal y no te des cuenta. Puede llegar con dolor óseo porque hace metástasis a médula ósea. Entonces, como para neoplásico, hace justamente este síndrome paraneoplásico que es dolor óseo y tienen mucho dolor, simula una leucemia. También si tú tienes liberación de péptido intestinal vasoactivo, este tumor lo libera y entonces llegan con diarrea no secretora y que además esta diarrea es tan importante que pierden electrolitos, pierden mucho potasio. Entonces tú pienses que trae primero de manera inicial cuadros abdominales con diarrea y con otras cosas que pienses que sea una gastroenteritis. Puedes llegar a tener síndrome de Horner y no darte cuenta todavía del tumor abdominal. Entonces simula muchas cosas. Este niño trae el de la imagen ahí, una imagen en mapache, porque genera tumores, cuando hace metástasis, llega a ser tumores retroorbitarios como tejido, como masas que los empujan hacia adelante y generan las equimosis. Entonces hasta puedes pensar que tuvo un traumatismo antes de que tenga un tumor. Por eso es el gran simulador. Pero, o sea, pasa todo eso una vez que ya empezó pues el neuroblastoma en las suprarrenales, ¿no? No solo en las suprarrenales, puede presentarse en cualquier parte de tu sistema simpático. Lo más común es en la suprarrenal, pero esto Ah, lo puede presentar, por ejemplo, un Horner y ya tu paciente tenga el tumor en el mediastino posterior. que ese haya sido el primero, ¿no? El primer tumor. Ah, Ok, ya entendí. Gracias, ya. ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, en las siguientes el examen, por favor, estudien. Si hay alguna duda o quieren que repasemos algo con confianza, me dicen y lo repasamos antes del examen. Nada más me avisan en qué horario podrían para ponernos de acuerdo. Sí, doctora. Ok. Según yo, como no hay dudas, todos van a sacar 10, así que hay que echarle ganas, ¿ok? Sí, doctora, gracias. Bueno, que les vaya bonito éxito a todos sus exámenes y en la siguiente nos vemos para el examen. La siguiente clase solo es el examen y la que sigue yo voy a dar cáncer de piel y algún otro tema. Y ya de ahí voy organizándome con su jefa de grupo para repartirnos temas y algunos los doy yo, algunos los dan ustedes, pero antes me tendrán que mandar la exposición para que la revise. Y si veo que no dieron bien la clase, bueno, la doy yo. ¿Sale? Y el Sí, examen va a doctora. venir desde lo que vimos de que la historia, ¿verdad? Ajá, hasta hoy. Ujú. Ok, gracias. Ujú. ¿Seguro ninguna duda, algo que necesiten?
Todo bien, doctora. Bueno, pues suerte en todos sus exámenes. Gracias. Que les vaya bonito. Igualmente, Gracias, buen día. Igual.